Muy bien, pues si os parece vamos empezando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseña los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las sagradas riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda, hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No sé si hay alguna persona nueva. No. Bienvenida. Tenemos oraciones como esta que acabamos de rezar ahí a la entrada y te la luego que te la den. Tenemos una para empezar, que es esta que acabamos de rezar a Jesús, y otra a la Virgen al finalizar. Son eminentemente bíblicas, compuestas por el padre fundador de Fe Católica, el padre Ramón Sánchez de León. Y bueno, pues nada, bienvenidos. Bienvenidos a este, yo diría que oasis de paz, este regalito que todos los lunes nos da el Señor. Porque es un encuentro con su palabra, Él se dirige a cada uno de nosotros en especial. Esto es lo que tiene de precioso, de maravilloso esta obra que es Fe Católica, y es que leemos todos la misma Biblia, la misma palabra de Dios, pero es Dios quien nos habla a cada uno de nosotros. O sea, no penséis que venimos a hablar ahí genéricamente de las cosas de la Biblia, sino que venimos a escuchar lo que el Señor me dice por su palabra hoy, 22 de febrero, a mí, en Madrid, en la calle Sagasta 28. Es un regalo. Yo por lo menos lo veo así, y así creo que tenemos que vivirlo. Estamos, como sabéis, viendo el curso de la historia de la salvación a través de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y estábamos precisamente con los libros de los Reyes, concretamente en el segundo de Samuel. ¿Y cómo es eso que me dices de los Reyes? Y ahora hablas, Adolfo, del libro de Samuel. Porque los 4 libros de los Reyes se llaman primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes. Todos nos hablan de la época dorada de la monarquía en el pueblo de Israel. Y nos hemos quedado con David. David combatió, venció a filisteos, moabitas, amonitas y pequeños aliados que contaban esos adversarios, y la cronología de los triunfos de David se nos escapa, pero el resultado no. Para los que tomáis nota, en el 8:14 de segunda de Samuel dice: aumentó grandemente la extensión y poderío de su reino, Yahvé le daba la victoria por donde quiera que iba. Por supuesto que no era el reino de Israel como esos grandes imperios de Babilonia, de Asiria o de Egipto, pero sí llegó a ser un gran reino con cierta relevancia entre los demás reinos menores. Y ya le encontramos con organización civil, organización militar. Vamos a leer ahí mismo en el 8, 16 al 18. ¿Alguien que lea? Joab, hijo de Sarvia, era el jefe de su ejército. Josafat, hijo de Achilud, era cronista. Sadoc, hijo de Achitub, y Abiatar, hijo de Ahimelech, eran sacerdotes, y Seraya, secretario. Benayas, hijo de Jehoiada, era jefe de los quereteos y peleteos. Los hijos de David eran sacerdotes. Suficiente, hasta ahí tenemos el jefe del ejército, el cronista, los sacerdotes, el secretario, jefe, Benayas, jefe de cereteos y feleteos, dice ahí. Los cereteos son las tribus de guerrear, y los celeteos,
por el sinónimo o la sinonimia de la palabra, probablemente eran mercenarios procedentes de Filistea. Los filisteos que se vendían, estos eran los cereteos. Y aunque al final de este capítulo, esto que nos acaban de leer ahora, cita a David, los hijos de David, como sacerdotes, por supuesto, no cabe pensar que en este reino de David se sacaban sacerdotes nuevos de la manga y que estos sacerdotes, hijos de David, eran como los de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, en el sacerdocio instituido por Moisés. Ciertamente no. La Vulgata traduce por sacerdotes, pero en este caso sería más exactos traducir por secretarios de la corte. Por eso, en el primer libro de las Crónicas, o Paralipómenos, buscad, sin perder ahí donde estamos, porque vamos a volver sobre el capítulo buscar del libro primero de las Crónicas, capítulo 18, versículo 17. Ahí vamos a encontrarnos con un paralelo de estos cargos, en que vamos a ver cómo les llama, qué les dice. ¿Alguien lo ha encontrado? Sí. Pues venga. Hijos del Baal, Zebadías, Mesulán, Yizki, Yismerai, Yiglia y Jehová. Hijos de Simei, Joaquín, Icri, Carti. Los hijos de David son los que me interesan. 18, 17, un poquito antes o un poquito después. ¿Lo ves? Bueno, pues lo que dice, en esencia, lo podéis leer en casa tranquilamente, es que eran los primeros al lado del rey. Es decir, que tenían cierta preeminencia. Aquí, el libro de las Crónicas o Paralipómenos, sabéis que que completa los estudios históricos acerca de los libros de los reyes. Es muy interesante ver los paralelismos que se dan entre los libros de Crónicas y los libros de los reyes. Uno ilustra al otro y dice eso, que los hijos... ¿Lo tienes, Cristina? Sí. Léelo. Y Benaía, hijo de Joladá, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Esto es, ¿veis? Estos eran los príncipes, los primeros al lado del rey. Seguimos. David no olvidó a la familia de Saúl, sobre todo no olvidó la amistad que tenía con el hijo de Saúl. ¿Os acordáis quién era? Jonatán. Bien, un 10. Tenéis un 10. Así me gusta, sí señor. Sabéis que no hacemos examen tampoco, ni cobramos matrícula, ni pasamos lista, ni hacemos exámenes. O sea, ¿qué más va a pedir ya? El que es más fácil, imposible, ¿no? Pues bien, este Jonatán, como sabéis, era íntimo de David. Fue el que le ayudó además en aquellos momentos difíciles en el que Saúl encarnizadamente perseguía a David. Y gracias a este hijo de Saúl, Jonatán, pudo en más de una ocasión salvar la vida, ¿no? Y démonos cuenta de que, sin salirnos de aquel marco histórico, con aquellas bárbaras leyes de guerra, etc., el alma de David es un alma excepcional. Se interesó por si quedaba alguien de la familia de Saúl, y le dijeron que quedaba un hijo de Jonatán, que precisamente era inválido por cojera de ambos pies. Él le trae la corte y le dice, leed en el 9, 7, 8. David le dijo, no hagas temas porque quiero favorecerte por amor a Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y comerás siempre en mi mesa. A partir de entonces, Mefibal, hijo de Jonatán, que sé cómo se llamaba, fue tratado, llevado a su casa como hijo suyo, como hijo de David. No todos pensaban así de David. Los amonitas, posiblemente arameos, que habían tenido varias guerras con Israel, se mofaron y humillaron a los enviados por David a dar el pésame por la muerte de su rey Amón. Fijaos, al rey muerto le había sucedido Yanón, y David dijo, 19:2.
de Absalón. El rey está llorando y lamentándose por su hijo Absalón. No me suena. 19:2. ¿De qué capítulo? Dijeron a Joab, Ese. el rey llora a su hijo y se lamenta. La victoria se trocó aquel día en luto para todo el pueblo, porque todos supieron que el rey estaba afligido por la muerte de su hijo. No, él debo de tener mal la cita, a lo mejor es 9, 9-2, a ver. ¿9? A ver si es 9. Había un criado de la familia de Saúl, llamado Sibá. Le mandaron venir a que se encontrara David y el rey le preguntó, ¿eres tú Sibá? Él respondió, para servirte. El rey le dijo, ¿queda alguien de la familia de Saúl para que Es anterior. No, dejadlo. Os leo yo la cita, aunque prometo buscarla, o si no, venga, deberes para casa que la busquéis, en donde dice, voy a hacer el pésame por la muerte de este rey, del rey Amón. Quizás sea la 10:2. A ver si es 10-2. Sí. Así. La 10. Lee. Tú mismo, sí, que la tienes. Voy a mostrar benevolencia a Hanón, hijo de Najas, como su padre me la mostró a mí. Y envió David embajadores para darle pésame por la Exacto. muerte de su padre. O sea que es 10-2, no 19-2. 10-2. Y los enviados por David, fijaos que van a dar un pésame, sufren escarnio y ignominia y les afeitan parte de la barba y a eso añaden la villanía de cortar sus vestidos. Es posible que el hijo del rey muerto hiciese todas estas faenas por seguir el consejo de los principales, pues dice el texto ahí un poquito más adelante, en el 3, 10:3. Dijeron los príncipes de los hijos de Amón a su señor, ¿crees tú que para honrar a tu padre ha mandado David consoladores? ¿No los ha mandado más bien para explorar la ciudad con el fin de destruirla? Amigo, ¿cuántos jefes de Estado hacen lo que no debían hacer por seguir los malos consejos de los que con malas artes aconsejan al jefazo? Los pelotas, que digo yo. Pelota número 1, pelota número 2, pelota 304, no sé, todo lo que queráis. Las más de las veces, pues covistas, malintencionados. El incidente fue causa de una nueva guerra. Los hijos de Amón reclutaron a sueldo infantes de distintos pueblos hasta un número que le permitiera hacer 2 frentes, uno de cara y otro de espaldas a Israel. El jefe del ejército de Israel dejó a su hermano atender uno de los 2 frentes, tirando él para el otro, y le dijo, 10-12. Ánimo, luchemos valientemente por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que el Señor haga lo que bien le parezca. Lo que bien le parezca. Volvemos una vez más a maravillarnos de la fe y del comportamiento de estos hombres. Esfuérzate, lucharemos valientemente, pero al final, que sea lo que Dios quiera. Varios de los reyes derrotados hicieron la paz con Israel, pero al año siguiente hubo nueva guerra y es muy significativo que habiendo mandado David al jefe del ejército y sus servidores, el escritor sagrado nos saca una advertencia. Importante tomar nota de esto. 11:1. Al año siguiente, en la época en que los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab a sus oficiales y a todo Israel, los cuales asolaron el país de los amonitas y sitiaron Rabá. David se quedó en Jerusalén. Pero David se quedó en Jerusalén. No sabemos las razones que tuvo para no ir. Tal vez pensó que no era necesario, pero invita a pensar que si hubiera salido como siempre al frente de los suyos, no hubiera caído en manos de Satanás, porque fue cuando se produjo el famoso incidente, el famoso adulterio y crimen de David. El texto dice que una tarde, levantado del lecho, se levantó de la siesta, hacía calor, y se fue por la terraza a dar una vuelta. Mejor leemos. 11:2. Una tarde, paseando después de la siesta por la terraza del palacio, vio a una mujer bañándose. Era muy bella. Era muy bella. David se informó. Aquella hermosa mujer, Betsabé, de la que hablaremos más adelante y mucho, era la esposa de un valiente hitita llamado Urías, que estaba en el campo de batalla. David hizo que le trajeran a aquella mujer,
se acostó con ella, 11:5. La mujer concibió y mandó decir a David, estoy embarazada. Toma. Pero cuando caemos en el pecado, hay que tener mucho cuidado. Porque Satanás, una vez que ha conseguido la caída, nos pone en la cuesta abajo, nos pone en el precipicio para nuestra perdición. Y así le ocurrió a David. Quiso ocultar su pecado y cayó en otro mayor. Hizo venir al marido de Betsabé, sobre texto de informarse cómo marchaba la guerra, la batalla, tal y cual. Y después le mandó que se fuese a casa a descansar, enviándole tras él un regalo. No sabemos si Urías sospechó o ciertamente era un hombre austero. El caso es, y tenía costumbre de guardar austeridad en tiempos de guerra, el caso es que no fue a su casa. Dice que Urías se acostó a la puerta del palacio real con los demás servidores y no bajó a su casa. Adulterio, engaños, apariencia de bondad y sigue la pendiente. A David le informan que Urías no ha pasado la noche en su casa. Y cuando le pregunta David, Urías responde que el arca, Israel y Judá habitan en tiendas, que su jefe, Joab, el jefe del ejército, y los servidores que están acampando al raso. Y si esta lección pudo resultarse amarga a David, el final de la razón dada por Urías, 11:11. Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá habitan en tiendas, mi señor. Joab y los servidores de mi señor acampan al raso. ¿E iba yo a entrar en mi casa para comer y beber, dormir con mi mujer? Por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré yo... Que yo no haré cosa semejante. Al día siguiente, aunque Urías, borracho, embriagado de su proceso por el rey, rehusó de nuevo ir a su casa, y David lo envió de nuevo al campamento con una carta lacrada para el jefe, para Joab, que decía así, 11:15. El texto de la carta decía, pon a Urías en primera fila, donde sea más recia la lucha, y retiraos dejándolo solo para que lo vieran y muera. Suficiente. El general de la tropa, sin pensar en razones ni porqués, cumplió la orden tal y como se le había dicho. Y Urías cayó muerto. Betsabé lloró la muerte de su marido, guardó los días de luto tras los cuales fue llamada por David y la trajo a su casa y la tomó por mujer. Muy significativo es que el texto nos diga, ahí estamos en el 15, vamos a leer hasta el 17, porque añade 11:17. Los habitantes de la ciudad hicieron una salida y atacaron a Joab. Cayeron muchos oficiales del ejército de David y murió también Urías el hitita. Cayó entre ellos, cayeron muchos del pueblo de los servidores de David y entre ellos Urías. O sea, que el intento de ocultar el adulterio y un crimen costó la vida a otros muchos. Como dice Ricciotti, es de suponer que el suceso no pasó inadvertido en el ambiente de la corte y su consabido escándalo guardado temerosamente como se hace con los serviles ante las barbaridades de los poderosos. David pensó que sabido de rositas, pensó quedar libre ya de su pecado y de su crimen. El castigo por homicidio y adulterio, os recuerdo, era pena de muerte. Pero ¿quién iba a reprochar ese crimen al rey? Él se creyó libre de la ignominia pública. Y tal vez, por tratarse de David, el final de este capítulo 11 del segundo libro de Samuel no puede ser más escueto, más lacónico. Dice sencillamente: lo que había hecho David fue desagradable a los ojos de Yahvé. 11:27, para que tomen cuenta. Cuando ya ha pasado cierto tiempo, David creyó que su pecado había quedado oculto para siempre, ocurrió algo que no había previsto, y es que el Señor Yahvé envió a un profeta. Envía al profeta Natán. Vamos a leerlo en el 12:1. Yahvé le envió el profeta Natán para decirle. Hasta ahí, un momentito. Porque vais a daros cuenta, ahora cuando leamos, que con una encantadora y delicada parábola y llena de significado y prudencia,
el profeta hizo comprender a David la enormidad de su pecado. Natán, como si se tratase de alguien ajeno, le pide que juzgue este caso. Un hombre rico, que abunda en ovejas y vacas, para atender a un viajero que se presentó en su casa y darle de comer, acordaos de las leyes de la hospitalidad de los orientales, por no tocar a ninguna de sus reses, quitó a un pobre la única ovejuela que tenía y que había criado, dice el texto, como una hija. Según lo oyó, el corazón de David estalló ante tal injusticia. Leed el 12, el 5 y el 6. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán: vive el Señor, el que ha hecho tal cosa merece la muerte, y pagará 4 veces el valor de la poderilla por haber hecho esto y haber obrado sin piedad. Amigo, y Natán abrió los hijos de David, los ojos de David. Tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y le recordó cuando Dios había hecho por él, le había ungido rey, le había librado de Saúl, le había hecho dueño de su casa, tenía posesiones, esposas, le había puesto por rey de Israel y Judá, no ya una tribu, ni 3, ni 5, todo el pueblo de Yahvé a sus órdenes. 12:9. Lo que le dice el profeta. Porque pues has despreciado al Señor haciendo lo que le desagrada. Mataste a espada a Urías el hitita y tomaste a su mujer. Sí, lo mataste por medio de la espada de los amonitas. Por tanto, la espada no se apartará nunca de tu casa. Esa es la profecía que le hace Natán. No se apartará ya de tu casa la espada. Y haciéndole ver que para Dios no hay nada oculto, y al profetizarle que por haber tomado él la mujer de otro, sus mujeres serían tomadas por otros, como así fue, le dijo que yacerían con ellas a la cara misma del sol, porque tú, dice en el 12:12, tú lo has hecho en secreto, pero yo lo haré a la vista de todo Israel y a plena luz del sol. Y a plena luz del sol. David entonces reconoció su culpa. He pecado contra Yahvé. Este arrepentimiento no lo podéis leer ya mejor que en el Salmo 51. Contra ti, Señor, pequé, he pecado contra Yahvé. Es una verdadera joya y que os conocéis perfectamente, porque ese salmo lo habéis leído montones de veces, como yo. Pues ahora proponeos esta noche leerlo en este contexto de reconocerse pecador hasta las trancas. Es cuando David pronuncia este Salmo 51 y no acude ni a su arrepentimiento ni a que, no, a tu misericordia, porque tú eres bueno, porque solo tú, o sea, indigno de ser perdonado. Por cierto, esto viene como anillo al dedo para lo que os contó Manolo el lunes pasado, que os habló de la misericordia con todo detalle, que os disteis bien, ¿a que sí? Hay una explicación sobre la pena temporal que me pareció muy bonita, la que nos hizo, lo del clavo, de la madera, todo aquello, pero antes de la pena temporal habida por los pecados está la pena, la culpa, que es la que se nos perdona en la confesión, y eso pasa, por si se os ha olvidado, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda y decir los pecados al confesor. Esto es previo a la indulgencia plenaria, previo a la pena temporal habida por los pecados, etcétera, etcétera. O dicho de otra manera, si queremos ser acreedores a la misericordia divina, tenemos que empezar por reconocernos miserables. Si no somos miserables, no obtendremos misericordia. Y acordaos aquí de la parábola famosa del fariseo y del publicano. O sea, no se trata de ir diciendo, Señor, yo hago esto, yo hago aquello. Yo soy el rey de Israel, que ya lo he dicho David, ¿no? Yo soy el rey de Israel, yo te hago esto, te he vencido no sé cuánto. No. Soy el último mono. Vamos, que no merece la última pulga. Por tu misericordia, Señor, acudo a ti a que me perdones. Salmo 51, me estoy extendiendo en exceso.
Confesión llana, sincera, sin buscar disculpas y sobre todo la razón que le pide para que su pecado sea borrado es exclusivamente por ser Dios quien es. Apiádate de mí, oh Dios mío, según tu benignidad. Por vuestra gran misericordia borra mi iniquidad. Contra ti solo pequé. Ya digo, de vete para casa. Leeos el Salmo 51. El profeta le anunció que Yahvé perdonaba su pecado, pero que sufriría un castigo material, posiblemente tanto en la muerte del niño que había Betsabé dado a luz, como en los acontecimientos dolorosos que siempre persiguieron a la familia real. Esta profecía que se cumplió: no se apartará ya de tu casa la espada. La muerte del niño no se hizo esperar, estaba ya muy enfermo. Leer en el 12:16. Entonces rogó David a Dios por el niño y ayunó y se recogió, pasando las noches acostado en tierra. La noche entera pasado en tierra. Hay en este pasaje, David, nos dice el texto, rogó a Dios por el niño, ayunó, se retiró, pasaba las noches echado en tierra. Y decía, hay en este pasaje una enseñanza importantísima, pero capital. Natán le había dicho, el niño que ha nacido morirá. Y David sabe que el profeta habla en nombre de Dios, pero también sabe que las profecías son culminatorias, esto es, si en el anuncio del profeta hay arrepentimiento, no llega el castigo anunciado, como en el caso de Nínive, del profeta Jonás. ¿Os acordáis? Sí, seguro muchos os acordáis. Camina un día entero a aquella ciudad enorme, predicando arrepentimiento, y se lo toman en serio. Mira tú por dónde. Y se arrepienten, y hacen penitencia, y se cubren de saco y de ceniza. Y el Señor les perdona. Amigo. Y Jonás se mosquea. Pero bueno, a ver cómo he quedado yo. Vale, mi papel. Después que vengo a anunciar esto, ahora tú. Y le tiene que recombinar el Señor con aquel árbol que nació y se murió en el día, que se puso a su sombra, que precioso también todo ese pasaje, ¿no? El profeta Jonás. Pues algo así, o pensando en que este modo de proceder tiene Yahvé, actúa David. Es decir, que por mí no quede. Él sabe que las amenazas divinas son siempre condicionales y por eso él procura, como sea, que por su parte no quede nada, para forzar a Dios con ayunos, con mortificaciones, con lo que sea. Luego será lo que sea, pero por parte de él no quedó. Dios no le concedió lo pedido, sin duda fue lo mejor para David. Le concedió algo de suma importancia en la historia de la salvación. Dice en el 24-25 de ese capítulo 12, 24-25. Después David consoló a su mujer Betsabé, se acostó con ella y le dio un hijo al que llamó Salomón. Que le llamó Salomón. Aparece, hasta ahí, suficiente. Aparece Salomón por primera vez en el relato bíblico. Y aparecido Salomón en el relato, ya a partir de este momento, se deja adivinar que este hijo será el que sucederá a David en el trono. Pese a que había otros hermanos mayores, pero ya sabemos a través de cuando lo hemos visto de la historia de la salvación, que Dios escoge a los que quiere sin que podamos comprender las razones que tiene para elegir a este y no al otro. Y de entre los hijos de David sabemos que eligió a Salomón. La conducta de David, su pecado, su crimen, ha causado escándalo en todos los tiempos. Y es muy interesante las consideraciones que sobre esta conducta hizo San Ambrosio, y que bueno es recordarla por si alguno de nosotros entramos entre esos que se escandalizan. A mí la doctrina de los Santos Padres, a medida que la vas conociendo, todavía te apasiona más, porque es historia viva de la tradición viva de la Iglesia. Y acudir a estos santos de primera hora, un Tomás de Aquino, un Ambrosio, un Agustín, un Irineo de Lyon, son verdaderas joyas. La Iglesia tiene en consideración esto como toda la tradición de los Santos Padres, pero es verdad que a medida que te adentras un poco en ellos, encuentras la razón del por qué tienen tanta relevancia. Dice el santo, por no enrollarme, enseguida abro paréntesis enormes, dice San Ambrosio: David
pecó, lo que hacen los reyes, pero hizo penitencia, derramó lágrimas, lo que no suelen hacer los reyes. San Ambrosio sigue diciendo que David confesó su crimen, imploró perdón, se prosternó en tierra, lamentó su miseria y mostró públicamente su dolor. Por tanto, dice el santo, dejó al mundo el recuerdo de su confesión para todos los tiempos. Si los hombres tienen vergüenza en confesar sus pecados, él no tuvo vergüenza de confesar su delito. O sea que es para nosotros, David, también ejemplo de arrepentimiento. No cabe duda que su pecado estuvo relacionado con su posición, pero nadie dudará que tuvo un arrepentimiento y una contrición sincera. El mismo santo dice de David: cayó en pecado, esto viene de la naturaleza, quiso librarse del pecado, esto se debe a la virtud. Y esto es algo que también debemos aplicarnos a nosotros. Lo que importa es crecer en virtudes, no en todo lo demás bien, no estoy diciendo que eso sea despreciable o que esté en segundo lugar, no. Estoy diciendo como cosa importante también. Importante como la misa, importante como el rosario, importante como la oración ante el Santísimo, importante como tantísimas obras de piedad que podamos hacer. Librarse del pecado implica virtud. O dicho de otra manera, si queremos crecer como cristianos, debemos aplicarnos a las virtudes, hacer los deberes, a las virtudes. Vimos que el pecado se cometió durante la guerra contra los amonitas y, contado el adulterio y crimen, el historiador sagrado vuelve al pasaje y nos anuncia el fin de esta guerra. Joab era el jefe de la tropa de Israel, tuvo una gran victoria, tomó la capital enemiga, se apoderó de una corona pesada de oro con una gran piedra preciosa y, aunque según algunos relatos podía tratarse de la corona del rey enemigo, lo más probable, por el enorme peso de esa corona, es que se trataba de la corona que tenía en su cabeza su ídolo, el famoso dios Milcón, que aparece en otros pasajes de la Biblia. Pero bueno, para los que tomáis nota, en el 12:26-30 viene eso. También hay varias interpretaciones sobre la suerte de los derrotados. Pues dice el texto, a ver, 12:31, alguien que lea. Hizo salir de la ciudad a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas. Suficiente. Otra traducción distinta a lo que nos han leído. Esa me gusta, pero hay otra que me A los interesa. habitantes los sacó de la ciudad y los puso a las sierras, los trillos, herrados a las hachas, a los Suficiente, trillos es de decir, los otros ciudadanos. La primera traducción es más exacta, se entiende mejor. Pero como ya sabéis que traductor que dicen, esa que habla de fueron puestos a las sierras, a los trillos, herrados a las hachas, algunos antiguos pensaban con crueldad que David les condenó a morir así, en tortura de sierras, aplastado por carros, etc. No. La interpretación más aceptada es que aprovechó esta mano de obra y los dedicó, como dice esa otra traducción, a los aserraderos, a los picos de hierro, a los molinos, a los ladrillos, en una palabra, que los hizo trabajadores como prisioneros de guerra. Esto es más acorde con el texto. Y seguidamente nos narra la historia otro escándalo que se da en la Casa Real. ¿O creéis que lo de Urdangarín es lo primero? No. Siempre hubo escándalos en la Casa Real, la nuestra o otras. Y en esta, fijaos de cuando estamos hablando, hacia el año 1000 a.C., que es la monarquía de Israel, que es la época de David. El primogénito de David, llamado Amón, violó a su hermana de padre llamada Tamar. Con astucia y mal consejo de un perverso amigo, se hizo el malito, se hizo el pocho, estoy enfermito, y se metió en la cama. Y pidió ser atendido por su hermana Tamar. Esta acudió y fue forzada. Decía la pobre Tamar, segunda de Samuel 13:12. Te
Ella le dijo, no, hermano, no me violentes, porque eso no se hace en Israel. No cometas tal insensatez. ¿Dónde iría yo con mi deshonra? ¿Dónde iría yo con mi deshonra? Es posible que intentara ganar tiempo y frenar a Amón y evitar el escándalo diciendo a su hermano que si no lo forzaba y se lo pedía a David, porque no estaba permitido, la entregara en matrimonio o se lo consentiría. No era tal, ¿no? Pero ella recurre a eso por si le frena, ¿no? Y Amón no quiso escucharla, y como era más fuerte que ella, nos dice el texto que la violó. La pasión de Amón por su hermana Tamar quedó inmediatamente trocada en odio. Y esto, fijaos, que es bastante frecuente en las violaciones de todos los tiempos, la de aquella época y la actual. Cuando se trata de una violación, no hablo de estadísticas, primero porque no las conozco, y segundo sería meterme en camisa de once varas, que no quiero. Pero suele ser muy frecuente que tras una violación, un aparente desborde de amor, que así es como se le llama ahora eso, desgraciadamente se ha cambiado el sentido de las palabras, se troque en odio, en no querer verla, en despreciarla. Y el diálogo inmediato causa impresión, odio del violador y humillación de la violada, pues con odio le dice, levántate y vete. No, hermano mío, si me echas, este mal será peor que el que acabas de cometer contra mí. Amón llama al siervo y con el peor de los desprecios, sin miramiento ni pena alguna, le dice, en el 13:17. Y llamando al mozo que le servía, le dijo, echa a esta fuera de aquí y cierra la puerta. Echa a esta fuera de aquí y cierra la puerta. Que venga Tamar, mi hermanita, que me cure. Ahora ya no es no, ya no es Tamar ni mi hermanita. Echa a esta y cierra la puerta. Tamar echó ceniza sobre su cabeza, rasgó la túnica que usaba, parece ser que era joven y era túnica que usaban las vírgenes, y cogiéndose la cabeza con las manos salió gritando. Los comentaristas de la obra de la Biblia comentada de los profesores de Salamanca dicen algo que ayuda a llegar al profundo odio que este hermanastro llegó a tomar a su hermana violada. El odio le empujó a echarla inmediatamente fuera, poniendo así de manifiesto delante de todo Israel una infamia que, de no ser por este odio, pudo pasar desapercibida y, en el peor de los casos, pudo al saberse parecer otra cosa, por ejemplo, que ella hubiera seducido al hermanastro. A los gritos de Tamar, no os lo perdáis, que aquí viene lo bueno también. Acude otro hermano, Absalón, y le dijo, de modo que Amón ha estado contigo, calla por ahora. Y Tamar quedó desconsolada en casa de Absalón. Aparentemente, Absalón parecía aconsejarla silencio por tratarse de un hermano, invitándole a que no diera tolerancia a él. Pero sus intenciones eran otras. Advierte el texto, eran el 13:22. Absalón no dijo a Amón nada, ni de bueno ni de malo, pero le odió por la violación de su hermana. Pero lo odió por la violación de su hermana. Por supuesto, a David le causó gran disgusto y se enojó grandemente, pero no le castigó. Y sabemos otra vez que tal acción era castigada con la pena de muerte. Y David no lo hizo. Era su hijo, su primogénito. Dice en el 13:21. Cuando el rey supo todo esto, enojóse grandemente, pero no quiso castigar a Amón porque le amaba como a primogénito. No quiso castigar a Amón porque le amaba como a primogénito. Con independencia de que David sintiese preferencia por él, sin duda que pensó que sería su sucesor, aunque, como veremos, el sucesor no fue él sino Salomón. Absalón no olvidó la causa de su hermana. Habían pasado 2 años y, con motivo del esquileo, invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Así atrajo a su hermanastro Amón y, con una treta cuidadosamente premeditada, banquete de rey incluido, dio esta orden a sus criados. 2 Samuel 13:28. Y dio estas órdenes
servidores. Cuando Amón esté bebido y yo os diga, matad a Amón, matadlo. No temáis porque os lo mando yo. Porque os lo he mandado yo. Fijaos, es una de las grandes fiestas que hay o había en los lugares de campo, rurales. No sé si alguno procedéis de aquí de campo, pero la matanza, el esquileo y el día de la fiesta eran tres fiestas grandes en todos los pueblos de siempre. Bueno, hasta el punto de que remedaban aquello de los jueves, ¿no? O alguno quizá lo sepa. 3 jueves hay en el año que relumbran más el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Jesús, ¿verdad? Pues por el pueblo decían. 3 días hay en el año que relumbran más que el sol: la matanza, el esquileo y el día de la función. Porque eran 3 fiestas grandes que se celebraban en el pueblo siempre con invitados, con banquetazos, con tal. Bueno, en estas costumbres rurales, pues aprovechan el esquileo para dar esta orden. Así lo hacen. Y corrió el rumor de que Absalón había matado a todos los hijos del rey que habían ido al banquete. Pero no fue así, como sabemos. Y además, un sobrino de David le informa al rey. En el 13:32. Pero Jonadab, hijo de Simá, hermano de David, tomó la palabra y dijo: no crea mi señor que han matado a todos los jóvenes hijos del rey, solo han muerto a Amnón, pues era cosa decidida por Absalón desde el día en que Amnón violó a Tamar. Desde que violó a su hermana, efectivamente, porque lo que se corrió la voz es que este pájaro ha llamado a todos los hijos del rey, que presuntos herederos, y se los carga a todos y dice, pues ahora ya me quedo yo solo, ¿no? Ese es el rumor que corrió, pero no fue así. Solo mató al que había violado a Tamar. Absalón huyó, refugiándose en casa de su abuelo materno, donde estuvo 3 años, tiempo en que David, pese a todo lo ocurrido, sufría por su ausencia. Fijaos, este es el corazón de David, que os decía, 13:39. El rey David se consumía por ver a Absalón, pues de Amón, el muerto, ya se había consolado. Es decir, se había consolado a cabo de este tiempo de la muerte del primogénito, pero ahora el que le preocupaba era el otro hijo. Pero yo, de verdad, no sé si... Pero se compadece de los hombres, pero de la pobre mujer que ni la cita siquiera, vamos. ¿De quién? Y encima, después de haberse arrepentido de lo que hizo con su mujer, todavía le dice que lo lleven allí para que se la cague, ¿no? Veo un desprecio de la mujer en esa época. No es la mujer, efectivamente. La Perdón, mujer... que hagas no, esto, no, me están poniendo los pelos como caras. Has hecho bien. Y es bueno, y mira, me alegro que hayas leído esa intervención. No hay nada que perdonar, al revés. Te lo agradezco porque así recuerdo una vez más lo que nos puede traer de cabeza si no somos capaces de seguir aquellas normas que os di al principio. La ley del texto y el contexto, las palabras dentro de su contexto, las palabras dentro de su época, porque si no, de verdad que nos hacemos un verdadero lío. Tenemos que hacer el ejercicio mental de caminar por el túnel del tiempo, estamos en el 2016, intentar ir 3016 años atrás y meternos en aquella cultura, en aquella cabeza, en aquellas gentes. Y efectivamente, la mujer pintaba menos que Patapalo en Sevilla. Era, bueno, hasta el punto de que en la época de Jesús, de ahí viene la famosa ley del levirato. No sé si visteis ayer una película de Russell Crowe que pusieron en la 1. ¿No la visteis? El Señor de las Aguas o algo así. Sale a relucir en esa peli el tema del levirato. A mí me lo recordó cuando estaba viéndola anoche. Que para que no quedara sin descendencia la casa del hermano, si el hermano moría, el hermano tenía que casarse con la viuda de este para dar descendientes a su hermano. O sea, fijaos, eso estaba en la ley, lo hemos visto en el Levítico, ¿no? En el Levirato. En la época de Jesucristo hay un pasaje que a mí lo traigo a colación a ver que sale alguna cosa de estas, porque me llama poderosísimamente la atención lo que supone la fragilidad de una viuda en aquella cultura. Nada, cero. Si no tenía un hombre valedor por ella, aunque fuera el cuñado, o nada, cero. Perdía todo lo que era. De ahí que en uno de los primeros cuidados de la Iglesia, y esto lo vemos cuando se eligen los diáconos en Hechos de los Apóstoles, es el cuidado de las viudas.
Y San Pablo, el año que vimos el curso de San Pablo, hablaba de las viudas de verdad, no aquellas que iban visitando a las amiguitas y lo que sea, tal y cual. Lo de San Pablo es buenísimo, o sea, lo cuenta fenomenal. ¿Os acordaréis lo que seguiste el curso de San Pablo, no? Bueno, pues decía, ese pasaje que a mí me llama la atención siempre es cuando Jesús, de motu propio, no se lo pide nadie, resucita al hijo de la viuda de Naín. Ve aquel cortejo fúnebre y aquella pobre mujer viuda, el único que puede ser su valedor, el que va a permitir que siga siendo alguien en aquella sociedad actual, es su hijo, y se ha muerto. Y acude, a resucitar a aquel chico y se lo da a la madre, a la viuda de Naín. Pero ese pasaje tiene más retrato, porque se ve retratado él. Y es lo que le va a pasar a mi mamá dentro de 4 días. De ahí, bueno, me estoy yendo ya, pero cerro. De ahí, cuando le entrega a Juan en la cruz a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. He dicho de otra manera, y para no liarnos más. Meternos dentro del marco histórico, porque si no, nos haremos verdaderos líos. Seguimos. Y gracias por tu intervención. No, en absoluto. Muchas gracias. No. Os decía, a propósito de Absalón. Absalón, dentro de sí, tiene otra cosa, y es que lo que quiere es hacerse con el trono como sea. Pero por el momento no se puede ni acercar a su padre. Y urde una treta, de la que, por cierto, le ayuda el jefe del ejército. Pero eso yo creo que lo vamos a ver el próximo día ya. Si queréis adelantarlo, si queréis enteraros, pues lo leéis en casa, que está pues, a partir de ahí del capítulo 14. Vais a ver como una mujer viene y le cuenta la historia, 2 hijos vinieron en el campo, el uno al otro. La parábola estaba ideada con el fin de evitar los vengadores de sangre. Os hablé también de los vengadores de sangre cuando hablamos de las ciudades levíticas, de las ciudades de refugio a los vengadores de sangre, ¿os acordáis? Pues valiéndose de esto, es como una primera aproximación de que Absalón pueda venir, pero contar antes con el beneplácito del rey y empeñando la palabra de Yahvé para que no actúen sobre él los vengadores de sangre. O sea, que no se lo carguen por lo que ha hecho, que ha sido matar a un hermano, ¿no? Y a partir de ahí dará más pasos. Pero David no es tonto, o sea, no crea que se deja engañar ni por la mujer ni por la parábola. Dice, dime una cosa, mujer, después de que le cuenta aquella historia, dime una cosa, ¿no anda en todo esto Joab? ¿O detrás de esto no anda Joab? Y la otra tiene que decir sí. Bueno, nos quedamos aquí, ¿vale? Nos quedamos aquí, el próximo día seguimos. Dejamos ahora la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen bella como la luna, venida del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza divina, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejándote en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu fervor. María, poderosa como el ejército, concede a nuestras vidas la victoria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se sobrecrece con tantos estragos. Más con tu bandera nos sentimos seguros de crecerlo. Él conoce el poder de tu bien y tiene la más alta de la maldad. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército ordenado, levantado en pie de guerra, no por el odio, sino por la